Constitución de Sociedades, además de haber tratado la definición de una sociedad, el acto constitutivo que genera una sociedad y los elementos más importantes que deben definirse y tenerse en cuenta porque van a integrar lo que es el estatuto o la norma fundamental de la sociedad. Existen otras obligaciones o, digamos así, pautas generales que hay que tomar en cuenta también en la Constitución y que están contenidas también en la ley, pero que hay que agruparla de tal forma que nos faciliten, en todo caso, la Constitución para quienes quieren hacerlo o la calificación para quienes están trabajando el control de legalidad o en el área registral o en el área notarial. Entonces, las generalidades complementarias están referidas a la existencia de los contratos preparatorios. Los contratos preparatorios están establecidos básicamente en el Código Civil. Esta norma en la Ley General de Sociedades prácticamente es una norma de remisión, ¿no? Porque los contratos preparatorios, el de opción y el compromiso de contratar, se regulan en el Código Civil y ahí están los elementos esenciales, ¿no? Entonces, cuando la Ley General de Sociedades trata de establecer que pueden celebrarse contratos preparatorios dentro de una sociedad o con la sociedad, hay que remitirnos de todas maneras a la regulación general que está en el Código Civil. Pero se refieren básicamente a ese contrato de opción y a ese compromiso de contrato. Otra generalidad es también la correspondencia. La persona jurídica nace y va a necesitar comunicarse y va a necesitar identificarse, ¿no? Por razones de identidad y también por razones de que la actividad que realiza o el producto que quiere poner al mercado ya tiene que llevar su marca, ¿no? Entonces, en la correspondencia lo que se obliga es que se incluyan, ¿no es cierto?, los elementos, por ejemplo, la denominación y los datos de inscripción. Básicamente esos. En otros regímenes se les obliga además a contar con una página web, ¿no? Ya eso ya no es parte del marketing, es una obligación adicional de las sociedades para poder publicar todas sus actividades, ¿no? Bien, otro tema son las publicaciones. Las publicaciones son alguna de las generalidades, en tanto que, por ejemplo, para convocar al directorio o convocar a la junta, ¿no?, se necesita pues hacer conocer fecha, día, hora y agenda de esas sesiones. Y para hacerlas conocer pues hay que publicarlas. Entonces, en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades se establece cómo es que y en qué diarios debe hacerse las publicaciones, ¿no? Y además depende de dónde estemos. Si la sociedad está en Lima, no es igual que cuando está en provincia. Los medios de publicidad son distintos, ¿no? Aquí en Lima es obligatorio utilizar al diario oficial, ¿no es cierto?, y al de mayor circulación. En provincias el diario oficial es el que aprueba el presidente de la corte que hace cabeza de distrito judicial. Y además hay otras publicaciones que con la Ley General de Sociedades surgieron y que tienen que ver con precisamente la SUNAR, ¿no?, que eran publicaciones que debían hacerse dentro de los primeros 15 días de cada mes sobre algunos actos, ¿no? Por ejemplo, la Constitución, la extinción, modificación de estatutos, que tenían que listarse y publicarse también periódicamente. Parece que esa costumbre ya no se está exigiendo y bueno, pues ya no encontramos ese tipo de publicaciones. Lo que sí constituye una formalidad y una exigencia de validez del acto o del acuerdo que después se pretende escribir son las publicaciones, ¿no es cierto?, de convocatorias. O en todo caso, algunas otras publicaciones, como por ejemplo, las que se exigen cuando se hace reducción de capital. Porque hay publicaciones que protegen o a los socios
o protegen a los acreedores o terceros. Si se reduce el capital, evidentemente algún acreedor o algún tercero puede tener interés en que eso no suceda y terminan impugnando esta reducción de capital. Entonces, las publicaciones son importantes, por eso es que se fijan los medios en los que debe hacerse. Bien, los plazos también, otra generalidad que hay que tener en cuenta, porque hay que contarlos, ¿no? Si dice 3 días, 10 días, 15 días o 25 días, como es en las convocatorias de las sociedades anónimas abiertas, si se trata de esos plazos, hay que tener alguna regla o algún supuesto de cómputo. Y la Ley General de Sociedades se remite al artículo 183 también del Código Civil, que es el que nos permite computar los plazos por días, meses o años, ¿no? Considerando, como se dice ahí, el calendario gregoriano, ¿no? Bien. En el caso de las copias certificadas, hay que tener en cuenta acá dos cosas. Copias certificadas en la Ley General de Sociedades hace referencia a las que debe realizar o puede realizar el gerente general, como el máximo ejecutivo, máximo funcionario administrativo de la sociedad. Si yo necesito, como socio, necesito copia certificada de una junta o de una sesión de directorio, pues se la pido al gerente general. Y el gerente general tiene un plazo, aunque parece excesivo, de 5 días, ¿no?, para expedirlo. Bueno, 5 días en registro sería pues una eternidad, ¿no? Ahora registro creo que las imprime en ventanilla, ¿no? Entonces, 5 días para una copia certificada del gerente general es el plazo que señala la Ley General de Sociedades, ¿no? Y tienen la naturaleza de constituirse en declaraciones juradas. O sea, las copias certificadas que da el gerente general en realidad son certificaciones o declaraciones juradas cuando van al registro. Entonces, esas copias certificadas que regula en este caso la Ley General se refieren a esto. Las otras copias certificadas que constituyen el título registral ya es otra forma, ya es otra naturaleza jurídica que tienen estos documentos. Y cuando son notariales, no son más que documentos extraprotocolares que dan fe, ¿no es cierto?, de lo que precisamente a lo que se refiere, ¿no? Porque si dice copia fiel del original, un sellito ahí, firma del notario, es porque están dando fe de que eso ha sido compulsado con su original y se ha constatado que es exactamente igual. Las copias certificadas que constituyen título en lo que es sociedades para su inscripción tienen que ser expedidas notarialmente y tienen su forma. Y está esto en el artículo 6 o 7D del reglamento. Es decir, se extraen del libro de la sociedad y se insertan en esas copias los datos que permiten su identificación. Esto sí constituye título. Por eso hay que tener en cuenta que cuando la Ley General dice copias certificadas, no se refiere a las copias certificadas que normalmente constituyen parte del título registral y que son certificadas notarialmente, ¿no? Acá, copias certificadas son, como les digo, estas que expide el gerente general como parte o administración de la sociedad. La emisión de títulos y documentos está referido, por ejemplo, a la expedición de las acciones, ¿no? Certificado de acciones o documentos internos que también la sociedad tiene que realizar, o en todo caso, al hecho de, a veces cuando quiere financiación, emitir obligaciones, ¿no? Entonces, hay documentos que tienen que cumplir con estas normas básicas y están regulados de modo general. En cuanto al arbitraje, en el pacto social o en el estatuto un poco más preciso, puede establecerse que para resolver los conflictos entre socios y la sociedad, ¿no?, o con terceros, se pueda hacer vía el arbitraje. Y para ello se incluye en el estatuto la cláusula arbitral, ¿no? Entonces, todos los problemas que surjan
de la realización de la actividad de la sociedad pueden resolverse vía arbitraje. Y eso está perfectamente establecido también en la Ley General de Sociedades. En cuanto a la caducidad de las pretensiones individuales y pretensiones sociales, como les mencionaba en alguna de las partes acá de este desarrollo, la caducidad se ha conducido un poco por un término, un plazo general, ¿no? Casi todos, ¿no?, los plazos que tratan de caducidad llegan a los 2 años, ¿no? Entonces, la regla general es esa, y también acá, en lo que regula en la parte general de la ley general, se establece que la caducidad se produce en ese tiempo, ¿no? Caducidad, por ejemplo, para que la sociedad reclame por algún acuerdo violatorio de los estatutos, o para que el socio impugne, por ejemplo, algún acuerdo o demande la nulidad o cualquier otra acción que considere. Terminan o caducan siempre en el mismo plazo, 2 años. Bien, entonces, fíjense, hasta aquí hemos revisado desde el régimen societario que tenemos nosotros, que es básicamente la Ley General de Sociedades, el Reglamento del Registro de Sociedades y algunos precedentes de observancia obligatoria del Tribunal Registral y algunas normas también que nos sirven de guía. Hemos revisado lo que es la Constitución de Sociedades en cuatro etapas, digamos así, ¿no? Hemos definido la sociedad, hemos revisado el acto constitutivo, su nulidad y la nulidad de acuerdos, hemos revisado los elementos, ¿no?, que permiten que estemos hablando de una persona jurídica, y por último, algunas normas generales o generalidades complementarias en la constitución de una sociedad. Bien, los invito a revisar secuencialmente o como la disponibilidad les permita cualquiera de estos temas que son básicos en la constitución de una sociedad, cualquiera sea el tipo que regule la Ley General de Sociedades. Por mí, muchas gracias, y también agradezco a ustedes por revisar atentamente estos videos, y a la SUNAR y a Capacitación por la oportunidad que me ha dado. Gracias.